por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué gozo, qué privilegio compartir con todos y cada uno de nuestros amables radioescuchas de su Radio Costa Rica 930 AM. Somos el programa Llegaste a Tiempo, programa de la Dirección Territorial de Evangelismo y de Costa Pacífica. Estamos compartiendo hoy un día hermoso, un día que hizo el Señor para que nos gocemos en su presencia. Como siempre les decimos, seguros y confiados de que usted está en su casa, cumpliendo con todas las regulaciones que el Ministerio de Salud nos da para hacerle frente a esta pandemia que estamos enfrentando. Si usted no necesita salir de casa, por favor,
cumpla con todas las disposiciones. Si va a hacerlo, pues guarde la distancia, use el gel, use el distanciamiento social. Sabemos que Dios tiene control de todo y cuida a su pueblo, pero también debemos ser inteligentes y ser racionales en cuanto a todas las medidas que necesitamos implementar para llevar este proceso que estamos llevando. Afortunadamente sabemos que el Señor cuida de su pueblo, pero de verdad, se lo decimos siempre, no abusemos de esa confianza. Amén. Como siempre, es un privilegio saludar a nuestra directora territorial de evangelismo, la pastora Estelina Romero, quien se dirige a todos ustedes en esta oportunidad. Muy buenas tardes, Dios los bendiga, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este programa. Llegaste a tiempo de Radio Costa Rica, es un privilegio, un gozo y una bendición para nosotros estar delante de tan amado público que sabemos que estaba desde temprano esperando esta programación. Dios los bendiga. Gracias, pastora Estelina. También tenemos una invitada muy especial quien nos va a acompañar hoy y va a tocar un tema de mucha sensibilidad y sabemos que es necesario que toquemos estos temas en estos días. Aquí en Llegaste a Tiempo queremos darle información de primera mano sobre temas de relevancia y hoy vamos a estar discutiendo sobre el suicidio, cómo prevenir el suicidio, cómo saber identificar, ¿verdad? Cuando una persona tiene intenciones de autoagredirse, de atentar con su vida. ¿Y quién más para hablarnos sobre este tema que doña Julia Woodris, quien ella es la directora ejecutiva de la Fundación Salvando Vidas, que nos está acompañando hoy en el set de Radio Costa Rica en el programa Llegaste a Tiempo. Doña Julia, bienvenida a Llegaste a Tiempo. Muchísimas gracias, pastor, muchísimas gracias por haberme invitado y estamos aquí para él. Muchas gracias. Doña Julia, cuéntenos un poquito, eso sí, de su trayectoria, cuántos años de estar en el ministerio, qué institución representa. Gracias. Bueno, yo soy delegada ejecutiva de la Fundación Rescatando Vidas. Tenemos 20 años de estar trabajando en todo lo que es prevención de conductas de riesgo, conductas autodestructivas, en jóvenes, adultos, niños, en cualquier persona, ¿verdad? Estos 20 años han sido para mí una grandísima bendición poder saber que hemos ayudado no solamente a las iglesias, sino que también a personas en los colegios, en las escuelas, niños y jóvenes, y sobre todo profesores y padres de familia, ¿verdad?, para poder dar a conocer los factores de riesgo y los factores protectores de cómo tenemos que hacer. Increíblemente, pastor, hay muchas personas que creen que en las iglesias esto no se da, que es imposible que un muchachito esté pensando en esto siquiera porque él va a la iglesia. Y yo creo que las iglesias somos las que tenemos que estar más atentas y podemos hacer o decir o ser una punta de lanza en la sociedad. Conociendo todo esto, las personas pueden llegar a nuestras iglesias, a nuestros templos, a buscar la ayuda necesaria y sobre todo conocer de Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, excelente. Pastora Estelina, tenemos una palabra que Dios puso en su corazón. Sí, tenemos aquí en el libro de San Juan 10:10, vamos a leer honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Así es. O sea, el ladrón vino a hurtar, a matar y a robar, pero lo bueno es que Jesús vino para dar vida y para darla en abundancia. Así es. En época de crisis, en época en que la humanidad está siendo abatida por esta pandemia, pues vemos cómo efectivamente la palabra viene a cumplirse en toda su puntualidad, ¿verdad? Ese ladrón ahí robando, matando, hurtando, ¿verdad? Y lo que más pues debe llamarnos atención es que lo que busca es la vida. Así ¿verdad? es. No solo la vida espiritual, sino también la vida física, natural. Doña Julia, cuéntenos un poquito sobre su testimonio. Sí, bueno, cuando a uno siempre lo educan para ser una buena persona, ¿verdad? Y creo que en este caso, por ejemplo, en el mío, pues la religión no me ayudó mucho, ¿verdad? Sino que no conocía verdaderamente a Dios, no tenía una relación con Jesucristo y mucho menos, ¿verdad? Mi vida fue bastante desordenada, pero desde el suicidio de mi hijo, a mí se me suicidó un hijo de 14 años, Rafael Antonio, y en el momento en que él se suicida,
me encuentro totalmente vulnerable a todo, ¿verdad? Me doy cuenta de que no puedo manejar nada, que no estoy haciendo nada, que qué es lo que pasaba con mi vida. Era un pozo muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Donde yo caí. Y, como le digo, no tenía de qué aferrarme, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, en esos momentos unas amigas, porque el Señor siempre pone personas, ¿verdad? Claro. Unas amigas llegaron y me dijeron y me hablaron y yo dije, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Es decir, muchas veces uno se pregunta, pero ¿por qué lo permitió? Si hay muchos que han hecho tal vez intentos o han tenido ideas y se han salvado, pero ¿por qué mi hijo no? Con 14 años no le faltaba absolutamente nada, que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que ver, que los padres siempre creemos que con darles a ellos las cosas elementales, ¿verdad? Como es comida, techo, estudio y varias cosas que ellos necesitan, creemos que estamos cumpliendo, que ellos te están aprovechando aquello, que ellos están entendiendo que ahí es como le estamos demostrando el amor. Y entonces cuando estas amigas me empezaron a hablar, yo dije, no, yo conozco a Dios desde pequeña, pero la verdad es que así contesté, no me ha servido de nada. Entonces estas amigas me hablaron de la palabra y empezaron a enseñarme de quién era Jesús y la vida que él había traído, ¿verdad?, para todos nosotros. Y ese mismo año murió el papá de mi hijo. Entonces me quedé con 2 niños más, un joven que ya estaba estudiando afuera y el pequeñito de 8 años. Y yo recuerdo que le pregunté al Señor en una ocasión, dije, bueno, Dios, si tú existes, dime qué tengo que darle al niño de 8 años que no le di al otro, porque la verdad es que todos son diferentes, ¿verdad? Claro. Y entonces, por primera vez oí que el Señor me dijo, si Él conoce mi palabra y me tiene a mí y mi Santo Espíritu, podrá hacerle frente a la vida. Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que verdaderamente tenía que empezar a conocer al Señor. Tenía que empezar a conocer al Señor, así es. Siempre hemos dicho aquí en Llegaste a Tiempo, Pastora Esterlina, ¿verdad?, de que hay 2 formas de enfrentar este proceso que estamos viviendo a nivel de humanidad, que pues a la gran mayoría los toma por sorpresa, ¿verdad? Así es. Hay 2 formas de hacerlo con Cristo y hacerlo sin Cristo. Y en las 2 formas hay consecuencias diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, al enfrentar usted este proceso ya conociendo al Señor, al tener ya al Señor en su corazón, hermana, ¿cómo asimila usted este golpe que recibe usted y toda su familia? Porque abarca a toda la familia, ¿verdad? ¿Cómo lo asimila ya con Cristo y cómo viene usted a tener esta visión tan linda de la fundación, para ir entrando un poquito en ese detalle de la fundación? Bueno, el primer año yo no conocía al Señor todavía, ¿verdad? 3 meses antes de que muriera el papá fue que empezó esta amiga a hablarme del Señor y a los 3 meses muere el papá. Entonces ahí también tuve un poquito como ay, pero ¿qué es esto? Me dijeron que nunca iba a volver a llorar, que nunca iba a volver a sufrir, que ahora que el Señor iba a hacer todo en mi vida, que no había nada que preocuparme, y resulta que se muere el papá. Pero fue un luto o un duelo, digamos, muy diferente. Diferente, porque estaba Cristo. Ya estaba el Señor ahí, y Él me agarró de sus manos en una forma, pero increíble. O sea, algo que yo no... Esa vivencia, creo que todos tenemos que tenerla. Claro. ¿Verdad? Es una vivencia donde uno de verdad vive a Jesús con pasión, ¿verdad? Entonces, conozco yo al Señor y paso el primer año nada más que en ese proceso de conocerlo, de buscarlo, de orar, de pedirle, ¿verdad?, qué hacer con el niño de 8 años. Y empecé a ir a una iglesia en Escazú y bueno, ahí conocí a un joven que tenía un llamado de pastoreo, y entonces me dijo que si quería él podía ir a la casa. Entonces empezó a ir a mi casa y yo empecé a invitar a todo el mundo, ¿verdad? Ya yo no sabía con quién hablar más para poder decirle que Jesús era quien podía salvarnos, ¿verdad? Correcto. Y que Jesús era vida. O sea, para mí aquello era vida, porque yo estuve muerta 1 año. Todo el año que murió mi hijo, yo era una muerta en vida. Y después de que murió el papá, pues con más razón, fueron 6 meses más o menos de un duelo muy fuerte por los 2. Empezamos una iglesia en mi casa, que se llama actualmente Centro de Victoria Cristiana,
Lo empezamos con él, que se llama Patrick McDermott, ahora está en Estados Unidos. Y de ahí salimos a volver también a formar otra iglesia, que es Centro de Enseñanza y Discipulado, con otro pastor también que estaba con nosotros, con Douglas Fisher y otros. Pero antes de todo esto, por la gracia de Dios, conocí a mi actual esposo. Él trabajaba con jóvenes, era líder de jóvenes en una iglesia. Y entonces nos casamos. Al año y medio más o menos de muerto mi esposo, mi ex esposo. Y entonces fue con él y con los pastores que empezamos las iglesias, con una pasión y un anhelo y un deseo de servirle al Señor y de ver cómo hacíamos para rescatar a aquellos jóvenes. Cuando nosotros íbamos a la iglesia, veíamos a los jóvenes muy dispersos. O sea, la prédica muy buena para los padres, pero los jóvenes, uno iba al baño, el otro se levantaba, los otros hablaban, ¿entendés? No teníamos todavía la idea de la escuela dominical, ni liderazgo de jóvenes, ni de adolescentes, que es el más terrible, ¿verdad? Y entonces mi esposo me dijo que por qué no empezábamos con adolescentes, y yo le dije, bueno, y sí, pero que sea usted, no yo, ¿verdad? Porque él sí tenía muchos años de ser cristiano. Y ahí empezamos a hablar con los jóvenes, con los adolescentes, y duramos 6 años, porque yo, después de que murió el papá de mi hijo, nos quedó una finca en Turrúcares, y entonces decidimos que para que mi hijo estuviera con nosotros todo el tiempo, íbamos a invitar a sus amigos a la finca los fines de semana, al de 8 años. Y 3 años después, como a los 11 años que él tenía, o 12 años, empezamos a invitar a los muchachos de la iglesia, a sus compañeros de clase, y durante 6 años tuvimos 30, 50 jóvenes todos los fines de semana en la quinta, y ahí fue donde empezamos nosotros a tener, yo no digo un ministerio, yo hablo de que empezamos a tener esa pasión por los jóvenes y de rescatar las vidas de ellos, ¿verdad? No, perdón, una vez por semana, no, una vez al mes. Disculpe. Okay, está bien, excelente. Bueno, ¿y todavía funciona la no, quinta? No, duramos 6 años. ¿Cómo tiene el enfoque ahorita la fundación? La fundación en estos momentos lo que hace es dar charlas, por eso es que estamos tan parqueaditos con el COVID, ¿verdad? Dar charlas en colegios, en escuelas, hablamos con los profesores, con los padres de familia, iglesias, a donde quieran que nos llamen, para no solamente para dar testimonio, sino para poder enseñar. Tenemos varios programas ya a nivel internacional, que es uno se llama Guardianes Informados, donde hacemos que un grupo de jóvenes sepan las señales, ellos puedan ser sanados, entre comillas, porque todo joven viene con sus pérdidas, con sus fracasos, con sus creencias erróneas, digámoslo, ¿verdad? Entonces ese grupo de jóvenes de cada año los tomamos y les enseñamos todo y les hacemos, es como una sanidad tal vez se podría decir, y a ellos les enseñamos cómo ayudarle a sus compañeros a que si tienen alguna clase de conducta o algún factor de riesgo o algún problema, sepan qué hacer, cómo asistirlos, cómo contenerlos, cómo ir al profesor y cómo ayudar en el colegio. Gloria a Dios por la Fundación Rescatando Vidas, gloria a Dios por el ministerio. Yo considero que eso es un ministerio. Claro. No hay otra forma de decirlo, ¿verdad? Si usted quiere contactar a la Fundación Rescatando Vidas, puede llamarnos aquí al 89 73 55 91. Si usted tiene la necesidad de una consejería, si ha perdido un familiar por suicidio, si usted en estos días de confinamiento ha tenido pues ideas suicidas, es necesario hablar, es necesario que la persona pida ayuda. Es fundamental que cuando estemos en estos procesos no te quedes callado, y si usted tiene un familiar, si usted tiene una persona que conoce, que le ha dicho, aunque sea en broma, 1, 2, 3 veces que quiere suicidarse, que la vida no vale nada, tome nota de eso. No se puede
dejar pasar, y más en estos tiempos, esos pequeños detalles, esas señales, ¿verdad? Como decía la palabra ahora, el enemigo vino para matar, para destruir, y hoy más que nunca tenemos que tener alerta, tener en los sentidos bien en rojo, ahí bien alertas para identificar estas señales del enemigo. Recuerde el 8973-5591, nosotros haremos llegar todas las peticiones, todos los contactos que usted quiera hacer a través de doña Julia Woodridge, que hoy nos honra con su presencia aquí en Llegaste a Tiempo. También pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, estamos como Llegaste a Tiempo en Facebook, búsquenos en Facebook, estamos en Llegaste a Tiempo, está en nuestra página, en Instagram también, y lo invitamos también para que pueda suscribir nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todos estos programas que Dios ha puesto en nuestro corazón ya de más de un año, ¿verdad, Pastora Estelina? Puede suscribirse a YouTube, nuestra página ahí, nuestro canal de YouTube se llama Llegaste a Tiempo CR. Lo invitamos para que comparta con nosotros esos espacios tan lindos. Pastora Estelina, antes de entrar un poquito ya en la parte de señales, de identificar, a través de su experiencia, doña Julia, yo quiero que usted haga mención a un asunto que a mí me impactó y me seguirá impactando el resto de mi vida, pastora, cuando teníamos la posibilidad de llegar a evangelizar, de salir a evangelizar, y haciendo honor a nuestro nombre, el nombre que Dios puso a este ministerio, Llegaste a Tiempo. Cómo el Señor llegó a tiempo a la vida de una joven ahí en Ipis, creo que es en Guadalupe, ¿verdad? Que hasta la fecha pues ha marcado, ¿verdad?, la vida de esta joven, un poco para ir introduciendo lo que son las vivencias, los testimonios de cómo una palabra de confort, como una palabra de apoyo puede evitar que una persona se suicide. Para que doña Julia también vaya pensando en alguna anécdota, en una persona que le haya impactado en su vida. Vamos a recordar este pasaje de la vida de doña Estelina, que como evangelista de años, ¿verdad? Pues Dios le dio esa oportunidad de estar en ese momento, en el momento oportuno, en el instante oportuno. Sí, precisamente el miércoles estaba cumpliendo un año y yo digo, mira, acaba de nacer Gaby. ¿Cómo se llama? Gabriela Aguilar. Digo yo, acaba de nacer Gaby, porque precisamente el miércoles tuvo un año cuando estábamos en Vista de Mar, que fue donde la pastora Lidiet y el pastor Joaquín, y esas cosas que hace Dios, ¿verdad? Porque en la mañana fuimos a un lugar a evangelizar, pero en la tarde nos dijeron, bueno, hay que ir a este sector, y dije yo, bueno, a este sector voy a ir con mi esposo y con un grupo, doña Julia. Y nos vamos y llegamos a una esquina y vemos a una mujer deteriorada, triste, una mujer que no se le miraba vida, y uno como pastor y como evangelista, que uno estaba rodando, ¿cómo se dice? Viendo a esta gente constantemente, porque nosotros salíamos a veces hasta los 4 sábados del mes a evangelizar. Entonces empezamos a hablarle, y una persona cuando está con este tipo de situaciones, es una persona que está amargada, que no quiere hablar con nadie, que ¿cómo podría decirle? Tiene una barrera de protección, que no quiere hablar con nadie. Pero gracias a Dios logramos interactuar con ella, empezamos a hablar, y nos dijo, no, ¿sabe qué? Dice, yo voy para San José, pero no me interesa. Y le digo, pero a mí sí me interesa hablarle de Jesús. Le digo, yo quiero que usted conozca al Dios que yo conozco. No sin darme cuenta que ella había conocido al Señor y se había apartado. Entonces ella viene y me dice, no, pero es que yo sé quién es Jesús. Y le digo yo, no se trata de que usted sepa quién es Jesús. Se trata de que sepamos qué hacer en el momento que lo necesitamos. Y nos llevó a su casa. Y llegamos ese día, doña Julia, a la casa de ella. Cuando entramos, y dice así, pero todo arrogante, y dice, ¿sabe qué? Dice, miren ese cable, había un cable colgado en una cercha. Dice, ese cable que está ahí, dice, yo voy para San José y cuando venga yo vengo a colgarme de ahí, porque la vida no tiene sentido. ¿Cómo así? Y empezamos a hablar con ella. Y para la gloria y honra del Señor, ella empezó a congregarse. Ella había sido servidora en una iglesia, trabajaba con niños como payasita, y bueno, logró integrarse nuevamente a una congregación ahí donde nosotros, lastimosamente en eso se vino lo del COVID, pero ahí estamos dándole alimentación, bueno, por las redes sociales, y ahora ella cada vez que habla con nosotros, ya ha ido en 2 ocasiones a lugares diferentes a contar su testimonio.
Y es una bendición porque usted la ve ahora y ella solo quiere hablar de Jesús, como lo decía usted, ¿verdad? Ella ahora solo quiere hablar de Jesús y ella evangeliza a los profesores, porque después de eso ella había perdido el deseo de todo. Pero cuando Jesús regresa a su vida, o ella regresa a Jesús, ella nuevamente empieza a estudiar y empieza con sus amistades. Claro. Y empieza a evangelizar, a hablarle del poder de Cristo a aquellas personas que no conocen de Jesús. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Gaby, porque fue en un día de evangelismo. Claro. Por eso yo soy una apasionada por el evangelismo, porque no solamente el testimonio de ella, sino otros testimonios que aquí podemos pasar toda la noche contando, pero bueno, es una bendición y yo sé que Gaby en este momento nos está escuchando. Le mandamos un saludo y un abrazo de parte del pastor Ori y de parte de la hermana Julita, para que pues siga adelante, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios por la vida de la hermana Gabriela. Y como dice la pastora Estelina, pues hay múltiples circunstancias donde definitivamente el propósito de nuestro Señor es que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Las circunstancias no eran muy favorables para la hermana, pero Dios siempre llega a tiempo, lo discutíamos ahora, y hermana, también lógico que debemos, como pastores, como líderes que estamos atendiendo gente constantemente a través de la consejería, más en estos días, a través de redes sociales, nos cansa, nos satura, tal vez a veces pertenecemos a una generación, ¿verdad?, que no está acostumbrada a la parte tecnológica, pero tenemos que echar en mano a estos instrumentos, ¿verdad?, que tenemos. Vamos a ir analizando un poquito lo que tenemos como características o como punto de atención en estas alertas, ¿verdad?, que son necesarios tener muy en cuenta para empezar a desglosar estos efectos, ¿verdad? Hermana Julita, es que yo tengo una pregunta que tiene que ver con el caso y que es, ¿verdad? ¿Cómo se le puede ayudar si una persona con deseos de suicidio cuenta sus sentimientos, la intensidad de sus emociones? ¿Cómo se le puede ayudar? Ok, antes de contestar acá, vamos a leer un poquito, hablando de sentimientos, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice en el libro de Job, ¿verdad? Cómo Job experimentó esta circunstancia de haberse quedado sin nada, ¿verdad? Pastoras, de cómo Job de un momento a otro tiene pérdidas afectivas, se le mueren los hijos, las personas de las fincas, sus empleados, se queda sin las riquezas que esta vida pues había acumulado, y también con una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad que era humillante, y también por ahí el escarnio, ¿verdad?, de los supuestos amigos que llegaban a motivarlo, incluso de su esposa. Quiero leerles acá en Job, capítulo 3, donde Job empieza a cuestionar seriamente qué es lo que está pasando, y también yo interpreto, doña Julia, que empieza a tener ideas suicidas, ¿verdad? Porque cuando una persona empieza con estas preguntas, ¿verdad, Pastor Estelina? Claro. Ya hay que ir tomando atención. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mire, ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hice? Dios, ¿dónde estás? Todas estas preguntas se las hacía Job en esta circunstancia. Vamos a recordar un poco para que usted vaya respondiendo estas preguntas y nos haga un análisis ahí de las alertas. Dice Job capítulo 3, versículo 11, leemos: honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Oiga usted lo que dice Job, ya quería morirse. ¿Para qué nació? Está diciendo Job. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? ¿Por qué estaría yo muerto y reposaría? Dormiría, entonces tendría descanso. Ahí está, prefiriendo la muerte. Con los reyes, con los consejeros de la tierra que le edifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, o llenan de plata sus casas. Otra pregunta: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí se descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, el siervo libre, el de su señor. Otra pregunta: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la busquen
más que tesoros. Qué tremendo. ¿Cómo puede Ni me ubicarse diga. usted Sí. en un escenario donde diga, busco la muerte como si fuera un tesoro, ya no quiero nada con esta vida? Bueno, yo Ubiquémonos en ese escenario Sí. de una persona que no conoce al Señor, Sí. lógicamente, Sí, ¿verdad? lógicamente tiene que serlo. Pero también el escenario, y aquí queremos enfatizar esto, hermanas, y a los amables radioescuchas y los que nos siguen en Facebook Live, este escenario no solo es para creyentes, ¿verdad? Para no creyentes, pero también es para creyentes. Aquí hay gente que está diciendo, bueno, ¿ahora qué hago? Yo no puedo abrir la iglesia. Sí. Yo no tengo ya el ministerio. Las ovejas se fueron. Mira, a mí me están pidiendo que les dé comida diario. No tengo ni para mí ni para mi casa. Líderes, pastores que están ahí en ese escenario, cuestionándose, ¿en qué fallé? ¿Por qué me arrebataron esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Doña Julia. Bueno, como hablaba la pastora, ¿verdad? Que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Pero me gusta mucho también al final de lo que dijo Job, que días te había oído, pero no te conocía. Yo creo que nosotros estamos expuestos todo el tiempo a pérdidas, a fracasos, somos vulnerables, tanto creyentes como no creyentes. La vida nos trae siempre sorpresas que uno ni cuenta se da. Yo no le puedo decir que, como le dije anteriormente, acabando de conocer al Señor, se muere el papá de mi hijo. Después yo le puedo decir también muchas pérdidas, muchos fracasos, robos, en fin, no hemos dejado de tener en un proceso de crecimiento cierta clase de problemas. Entonces, Job se pregunta eso, yo me lo pregunté cualquier cantidad de veces, inclusive yo intenté con pastillas que me estaba dando el psiquiatra, dormir. Yo lo que quería era dormir. Se vuelve como una pesadilla todo, y entonces uno lo que espera es como pasar el tiempo y sin darse cuenta de lo que está sucediendo y despertarse y decir, aquí no ha pasado nada, voy a volver a hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, ya no pensás en que te quitaron o que te robaron o que tu hijo murió, que no tenés nada, etcétera. Yo creo que todo es un proceso en la vida, ¿verdad? Y en estos momentos yo creo que esto del COVID nos está haciendo meditar y nos está poniendo de rodillas. Es un tiempo de esperar en Él, pero de rodillas. Alertas, señales. Cuando una persona empieza Sí. a decir, bueno, no quiero comer. Mira qué te pasa, qué te sucede, no responde. Y aquí hago, ya para ir entrando en detalle, los hombres, nosotros somos muy poco dados a expresar sentimientos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ahí vamos. ¿Pero qué te sucede? No, tranquila. Le voy a decir a la pastora porque me hizo una pregunta. Sí, de para ir qué entrando hacer. en detalle. Exacto, bueno, primero que nada, como estaba hablando el pastor, hay que ver cómo hace para que la persona abra sus sentimientos, ¿verdad? Sus emociones. Las emociones son algo muy normal en el ser humano, van y vienen, suben y bajan, ¿verdad? Y lo importante es lograr que esa persona diga qué es lo que siente, ¿verdad? Qué es lo que está viviendo en esos momentos. Hay muchas señales, ¿verdad? Lo más importante, si usted se da cuenta de que esa persona está con una tristeza extrema, si está que no tiene sentido de vida, que no conoce al Señor, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene diferentes hábitos en la comida, que duerme mucho o duerme poco, ¿verdad? Que está lastimado, que está enojado, que está violento. Hay muchas señales, pero lo primero es no dejarlo solo. Pero hay casos donde no hay señales. Mi hijo no dio ninguna de todas estas señales ¿Verdad? que yo le estoy Por eso dando. le digo, porque yo pasé por esta etapa y yo trabajaba y yo gozaba, yo reía, todo normal, pero había en mí ese deseo. Sí, pero cuando uno conoce las señales, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío yo no conocía las señales, si las hubiera conocido tal vez le hubiera ayudado. De eso es lo que se trata la fundación. La fundación lo que quiere es ir a que la sociedad conozca las señales. Correcto. ¿Por qué? Porque las señales, hay muchas depresiones encubiertas. Hay muchas formas de expresar un Correcto. enojo. Ajá. Puede ser un enojo que usted, digamos, dice, está bravo nada más, y no es que está bravo, es que tiene ya un problema interno que lo está molestando. Entonces,
hay muchas formas de expresarlo que si usted las conoce las señales, le puede ayudar a la otra persona. Si no las conoce es muy difícil, a menos que verbalice que se quiere morir. Que sí. Ok, no solamente cuando ya dice me quiero matar, es muy diferente a decir me gustaría morirme. Son dos cosas diferentes. O no sé para qué vivo, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Job se preguntaba sí, eso. Por eso. Pero es muy diferente eso porque yo no creo que Job hubiera deseaba la muerte. Nosotros tenemos un dicho en la fundación, o un eslogan que dice el suicidio no es un deseo de matarse, sino no es un deseo de morir, sino un miedo a seguir viviendo. O sea que la persona no quiere seguir viviendo como está viviendo en esos momentos, lo que está pasando, que fue el caso de Job, ¿verdad? Tal vez él no quería matarse, pero sí estaba deseando que se desapareciera el problema que estaba teniendo. O sea, eran pérdidas, eran fracasos, eran adversidades lo que él estaba viviendo. Y muchísimos de nosotros, inclusive, como le digo, en las mismas iglesias, los tenemos los problemas. Claro. Las adversidades. Ahora en estos momentos el mundo entero está con una adversidad, que es el COVID, sí, ¿verdad? Los adultos mayores, en el caso mío, tengo una adversidad, que es la tecnología, ¿verdad? Que tengo que aprender. Sí. O sea, son adversidades que se le presentan a uno en la vida y que uno, con el Señor, le hace frente. Pero sin el Señor es más difícil, ¿verdad? Quiero recalcar aquí, pastora, sobre Job. Aquí en el capítulo 7, versículo... Versículo 15, fue muy específico. Ajá. Fue muy específico. Dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. La estrangulación. Y quiso la muerte más que mis huesos. Entonces sí pensó él. Por supuesto. Él pensó, porque allí dice. Sí. Quería estrangularse, o sea, Claro. él quería ahorcarse. Sí. O sea, y aquí yo creo que es muy claro. Ahora, en ese último escenario, que es donde yo quiero que hagamos énfasis, pastora, ¿verdad? Aquí está la pérdida. Ajá. ¿Cuántos nos han quedado sin trabajo hoy? Porque hay muchas pérdidas. ¿verdad? ¿Cuántos? Sí, claro. Vamos a ubicarnos en el escenario que estamos viviendo actualmente en el mundo. ¿Cuántos dejaron de percibir lo que tenían que percibir? Claro. ¿Cuántos ahora discutíamos, ¿verdad, pastora Esterlina? Y voy a ser muy, muy enfático, sin ánimos de polemizar. Pero muchas de las personas que están atentando contra su vida, y se lo digo porque hemos tenido estadísticas muy alarmantes de parte de colegas que trabajan en el Poder Judicial, invitados aquí también que hemos tenido, el doctor Rodolfo Hernández, el doctor Fernando Celedón, nos decían que se están catalogando por ahí, ¿verdad? Y como siempre en la jerga judicial se hace, muerte en investigación, ¿verdad? Y muchas de esas muertes de investigación son gente de mucho dinero, Claro. que de un momento a otro, en menos de 3 meses, pasó Perdió las todo. dejó. Claro. Y tienen que mantener un nivel de vida Sí. y de imagen. Pero es que de ahí es ¿verdad? donde viene lo dejó. Ahí es donde viene, De todo lo que tenía y perdió todo, ¿ves? Sí. pierde todo. Entonces, doña Julia, qué tremendo, ¿no? Sí, Qué no, tremendo. las pérdidas y en estos momentos nosotros, las estadísticas en Costa Rica han sido de casi suicidio y medio por día, ¿Cuánto? suicidio y medio, ¿Qué? Oiga usted, pastor. ¿verdad? Pero, bueno, eso fue el año pasado. Bueno, Este El año pasado. Sí, más o menos, son 385. Vamos a hablar de 300. suicidio y medio por día. El año pasado a 365, la mitad. Pues es otra pandemia. Sí, lo que pasa es que les voy a explicar algo. Casi nunca se declaran como suicidios consumados, sino como accidentes. Recuerde que también hay accidentes de tránsito que puede ser un suicidio, Sí. ¿verdad? Puede hacer que usted se tome unas pastillas y dice no se quiso suicidar, sino que tenía mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el suicidio es muy estigmatizante, tiene muchos tabúes a nivel de la sociedad. Entonces las personas no les gusta hablar ni decir, ¿verdad?, que fue un suicidio, ¿verdad? Conozco personas que se quitan en las redes sociales el nombre, ¿verdad?, para hablar del suicidio de un hijo, un hermano, un tío o lo que sea, pero con otro nombre. Con otro nombre. Porque la vergüenza, la culpa, el estigma, todo esto les afecta en tal forma que entonces
sucede lo que estamos hablando ahora, de que llega un momento en que la persona se suicida, pero no se conoce que fue un suicidio. Pero usted lo hablaba ahora hace rato, la mayoría de las personas hemos pasado por ese, por lo menos el pensamiento. No, las ideas suicidas son muy normales. ¿Verdad? Que yo creo que fue el caso de Job, ajá, que tuvo una idea suicida, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque era tal lo que tenía de pérdidas, de adversidades, de fracasos, de todo, la presión que tenía de los amigos, de la esposa, lo que le dijo, en fin, imagínense ustedes, bueno, yo por lo menos me identifico mucho con Job. Claro. Entonces, la idea suicida es normal, inclusive en niños. Y la actitud del ambiente que rodea a Job pareciera que no era la más idónea. Tenemos a una esposa diciendo, muérase, ¿sí? Ya, deje de estorbar. Exacto. Teníamos a los amigos que lo habían conocido en su época de bonanza, eso te pasa por pecador, porque el estigma siempre va a ser así, ¿verdad? Se muere alguien por suicidio en una iglesia, y toda la iglesia, la mayor parte de la iglesia, y consciente o inconscientemente, empieza a tomar la actitud de los amigos de Job. Claro. ¿Verdad? Entonces, la persona está con su duelo, y por otro lado, los amigos de la iglesia, los familiares, los compañeros de trabajo, quién sabe en qué andaba metido, quién sabe qué puerta abrió, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia, del pastor, del líder, en caso de saber, sí, identificar el antes y el después, para la prevención, y después cómo aborda la iglesia a una persona, a una persona que está sufriendo una pérdida, para no tener la actitud de los amigos de Job y de la familia. Porque lo primero que hay que hacer es no juzgar. Es lo primero. Y es lo primero que casi siempre se hace. Y es lo primero que se hace. Entonces no podemos juzgar, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Después hay que tratar, como le digo, de tener una relación con la persona de amistad y no de biblazos, como le digo yo, ¿verdad? Que uno agarra la Biblia y entonces empieza a decirles que la Biblia dice esto, esto, esto y esto y esto, y usted está mal por esto y esto y esto. No, porque eso sería como los amigos de Job. No esperar conocer el problema, lograr que la persona diga cuál es el problema, ¿verdad? Eso es muy importante. Y hacer un papel de contención, no es un papel de que yo le voy a resolver el problema, porque si no usted se vuelve una carga más bien encima, ¿verdad? A tener una carga encima que no le corresponde. Claro. La persona tiene que tomar una actitud ante la vida que si tiene al Señor puede empezar a tener una renovación de su mente o ver una oportunidad para salir adelante, ¿verdad? En lugar de ver aquello como algo que lo está matando, digamos, ¿verdad? Correcto. Sino, más bien es como decir, el Señor no me va a dejar, primero, ¿verdad? Y segundo, ¿qué es lo que Él quiere que yo aprenda en estos momentos? Estamos tan acostumbrados a creer que el Señor tiene que estar como un bombero apagando incendios nuestros, ¿verdad? O del mundo, porque si ustedes me dicen, ¿verdad? El mundo entero está esperando que alguien haga algo, ¿verdad? Porque nadie sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que reafirmar la identidad en Cristo a la persona. Eso es una de las primeras cosas. Decirle, bueno, usted tiene una identidad clara y hacerle ver que el tiempo no es el hoy, sino que el tiempo es la eternidad. O sea, que quite los ojos de la circunstancia y que ponga los ojos en la eternidad que Dios le está ofreciendo. La vida eterna en Cristo, ¿verdad? Enseñarle su identidad en Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Dónde está la obra de Cristo, verdad? Porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue saber que mi pasado quedó en la cruz del Calvario. Correcto. Cuando yo enterré a mi hijo, y en el cementerio, cuando ponían ladrillo sobre ladrillo, yo dije, yo estoy muerta ahí, juntamente con él. No conocía al Señor. Cuando yo conocí al Señor y empecé a recordar, por ejemplo, lo que es la sepultura, y dije yo estoy sepultada juntamente con Cristo. Y ahí la sepultura tomó una relevancia en mi vida muy grande. Y la resurrección. Entonces, yo creo que la persona tiene que conocer muy bien la obra de Cristo. Correcto. Y tener esa identidad, ¿verdad? Pero
Y con el caso de los niños, yo viví una situación en la iglesia con un niño de que simplemente él llegaba a la iglesia, se dormía, él no quería comer y él empezó como a deprimirse. Y empezamos a investigar y yo le dije a la mamá, este niño tiene un problema y muy serio. Y empezamos a hablar y lo empecé a sentar y hablé con él. ¿Y sabe lo que este niño tenía? Es algo que uno se queda como sorprendido. Era que el papá a él lo llamaba por teléfono porque no estaba con la mamá, el papá vivía en Nicaragua, y resulta que como el papá dejó de llamarlo por teléfono, este niño estaba deprimido y ¿sabe qué decía? Yo me quiero morir. Y era un niño. Entonces, ¿cómo hace uno para explicarle, pastor? Porque a un adulto se le explica más fácil, pero un niño, este niño tenía que 7, 8 años. Sabemos que el suicidio no hace distinción etaria aquí ni a nivel de sexo. Por ahí hemos estado leyendo un poquito de estadísticas, pareciera que las mujeres son más propensas, ¿verdad? Sí, las mujeres intentan más, bueno, a nivel pero el que lo logra más es el hombre. El que lo logra es el hombre, ¿verdad? Así es. Pero también tenemos casos de niños lamentables, sí. Lógico, ¿verdad? Que están ahí. ¿Qué otras características quiere usted, doña Julia, enfatizar para que nuestros amables radioescuchas y las personas que nos ven, que trabajan con jóvenes, con líderes, es importante llamarla a la atención en cuanto a señales y a cuanto a todo esto que su experiencia le ha venido dando, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con la falta de apoyo familiar, ¿verdad? A nivel emocional, ¿ok? Puede ser que usted tenga una familia que es disfuncional, que están separados, pero si la madre le da apoyo emocional o el padre se lo da, es muy diferente, ¿verdad? Porque estamos hablando de una emoción, estamos hablando de que muchas veces son impulsivos los niños y el adolescente son personas muy impulsivas. Entonces, hay que ver la parte emocional, que él pueda expresar. Como usted dijo, pastora, ya averiguaron qué era lo que pasaba. Pues al niño nada más hay que sencillamente explicarle que su padre no es el padre solamente biológico, él tiene un padre en los cielos, ¿verdad? Y empezar a hablarle otra vez, como le digo yo, de Jesús, que para mí sigue siendo la solución. Cuando hay alcoholismo, por ejemplo, abuso de sustancias, de drogas, ¿verdad? Cuando hay abuso sexual, el abuso sexual es muy, pero muy dañino, ¿verdad? Y los niños lo callan por temor, y el adolescente también. Y entonces no dicen nada y eso se queda ahí en el subconsciente, ¿verdad? Y llega un momento en su vida o en su crecimiento cuando aquel abuso llega a tomar una forma demasiado fuerte y entonces el muchacho empieza con ideas destructivas, digámoslo, ¿verdad? Como le dijo, un manejo temerario, que deja de comer, que deja de dormir, que no quiere estudiar, se escapa de la casa, se ve enojado, se ve angustiado, no, eso que usted le pregunta, ¿cómo estás? Bien, como dice usted, ¿verdad? Pero no puede hablar. Entonces ahí el papel de la persona que está hablando con él es, sí, mi amor, bien, pero ¿qué más hiciste? ¿Cómo te fue en el colegio? Una de las cosas que yo hice con mi hijo pequeño, él tenía 8 años cuando murió el hermano y el papá, él tuvo la pérdida de 2 personas muy significativas en su vida, que fue el hermano y el papá. Y no solo eso, sino que el hermano mayor estaba fuera del país. O sea, quedamos él y yo nada más, ¿verdad? Entonces, empecé por primero que nada, no es solamente era dedicarme a él, porque empecé a conocer al Señor y a dedicarme a buscarlo, pero sí hablarle, si él llegaba y me decía, me fue bien, entonces sentarme con él y decirle, bueno, pero ¿y qué es bien? Contame de tus compañeros, háblame cómo te fue en el colegio. En ocasiones, más de una vez él me dijo, yo no soporto a tal profesor, por ejemplo, ¿verdad? No me quiere ese profesor, y yo necesito que usted hable con ese profesor. Entonces, yo le decía, bueno, déjeme hablar, déjeme pensarlo. Cuando llegaban del Señor, el Señor me decía, no, lo que tiene que hacer es orar por él. Entonces yo en la noche llegaba y le decía a mi hijo, mi amor, vamos a orar por fulanito de tal. ¿Por qué? Yo no tengo el problema es de él, no es mío. Y le estoy hablando ya de 12, 14 años, ¿verdad? Y yo le decía, sí, pero la palabra dice que oremos por las personas que no nos quieren o que nos persiguen. Y yo recuerdo que increíblemente él me decía, bueno, está bien,
Entonces yo decía, Señor, gracias por la persona, y él decía, Señor, o sea, no podía ni decir el nombre de esa persona. A final de año, cuando nunca más me volvió a decir, después de un tiempo, nunca más me volvió a decir, y a mí se me olvidó seguir orando por el niño, por el profesor. Era una profesora, discúlpeme. A final de año, cuando se despidieron, en la fiesta de despedida, yo veía a mi hijo agarrado de la mano de una persona que no conocía yo, mayor que él, y la abrazaba, y él la abrazaba, y se besaban y todo. Y yo decía, ¿y esta quién es? Y cuando me le acerco, le digo yo, mi amor, ¿quién es ella? Le dije yo, que la veo tan cariñosa con vos. Ay, mamá, no se te olvida que nosotros oramos por ella. Esa es la profesora fulanita de tal. O sea, ¿cómo enseñarle a una persona desde pequeño a orar por los demás? ¿Por quién te persigue? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha perjudicado? Y ser sensibles hacia los demás. Ser muy, muy sensibles, ¿verdad? Ahora, usted me habla sobre síntomas de riesgo. Hay muchos. Hay situacionales, hay verbales, hay de comportamiento. Sería como nunca terminar, pero más o menos ya yo le he dicho algunos. Y entre los factores protectores, ¿verdad? Hay que ver que buscar la ayuda profesional, si es necesario, darle mucho cariño. En la familia hay que ver que la parte afectiva muchas veces se ve como que un besito y adiós, te quiero y te amo y ya. No, la parte afectiva hay que buscar cuál es el lenguaje afectivo que el niño recibe, o el adolescente o el joven. Ahí puede ser que a él lo que le gusten es que usted le dé un detallito, que le prepare la comida más sabrosa. Puede hacer que lo que le guste es que lo abrace y lo bese. Puede hacer que sea que usted le diga cosas, palabras de aliento, ¿verdad? Hay muchas formas en que el joven recibe el amor, y uno tiene que saber o reconocer cuál es la forma en que él se siente amado. Él tiene que sentirse amado, no solamente por sus padres o por sus compañeros o por los profesores o por quien sea, sino también por Dios, por supuesto, ¿verdad? Claro. Dios nos ha dejado todas las formas de afectividad posible. Nos dio al Hijo, nos dio la solución al problema del pecado, nos dio su vida en el Espíritu Santo, nos dio la resurrección en Él. O sea, todas las formas habidas y por haber nos ha demostrado su amor. ¿En qué momento se tiene que hacer la diferencia? Y decir, bueno, agoté la consejería, agoté el consejo de la pastora, del papá, de la mamá, del psicólogo de la escuela, de la universidad, y no está funcionando. ¿En qué momento tengo que decir yo, bueno, hay que pasar este caso ya a un profesional médico? Porque sí, usted me hablaba de algo muy concreto, la pastilla, la famosa pastilla del psiquiatra, sí, porque lo primero que vas a tener cuando llegas a un psiquiatra es pastilla, pero a veces es necesario o no es necesario. Cuéntenos, sí, de acuerdo a su experiencia. Sí, porque yo le voy a decir algo, no podemos obviar también que hay enfermedades mentales, no podemos obviar, digamos que está la esquizofrenia, ¿verdad? Está bulimia, anorexia, ¿verdad? Hay muchas enfermedades mentales también al respecto, y el trastorno compulsivo, ¿verdad? Que también es muy fuerte, obsesivo y compulsivo, ¿verdad? El TOC. En fin, ya en esos momentos usted tiene que investigar si usted ve señales de algún trastorno a nivel mental. Si la persona no recibe la consejería, si la persona se aleja totalmente, entonces yo creo que sí es necesario buscar primero una psicóloga o psicólogo que no le dé las pastillas inmediatas, ¿verdad? Si usted va del psiquiatra, que yo lo respeto muchísimo, si nosotros tenemos psiquiatras que ven en la fundación, ¿verdad? El psiquiatra lo primero que va a hacer también es medicarlo para que no lo haga. Ahora, yo creo que lo más importante es que usted tiene que saber que no puede guardar un secreto. Si la persona le dice, yo me voy a matar, usted tiene que averiguar si él tiene el plan, cuál es el método que va a usar. Yo tuve la oportunidad que el Señor me dio de una muchacha que ya teníamos 3 meses de estarla tratando, y un día me llama y me dice, Julita, me voy a suicidar. Y le dije yo, ¿cuándo? Me dice, mañana.
Entonces le dije yo, aún a pesar de lo que te hemos hablado, de lo que te hemos dicho, de todas las formas que hemos hecho para que entendas que esa no es la solución, sí, aún a pesar de eso. ¿Y por qué mañana? Porque es mi cumpleaños. Entonces yo le dije, bueno, usted sabe entonces que yo no puedo guardar el secreto, tengo que hablar con tu mamá. Ah, no, es que yo no le vuelvo a hablar a usted si usted habla con mi mamá. Sí, pero de todas formas tengo que hablarlo. Entonces yo llamé a la mamá, le dije mañana, no, pero yo le pregunté, le pregunté el método. ¿Con qué método lo vas a hacer? Yo quería saber si era con pistola o cómo era, y me dijo, no, es un cable que tengo en el sótano y con ese me voy a ahorcar. Entonces todos esos detalles se los tuve que dar a la mamá, vaya, quite el mecate, mañana es el cumpleaños, hágale una fiesta, invite a las amistades, no la deje sola, en fin, ya uno empieza a darle a la mamá contención para que la mamá le ayude y después que ya vaya y busque ayuda profesional. ¿Verdad? Tremendo panorama, claro que sí, de eso se trata. Estamos aprendiendo todos acá en Llegaste a Tiempo. Les recordamos que cualquier comentario, cualquier observación que quiera dirigir a la fundación, pues Rescatando Vidas al 8973-5591, nosotros le hacemos el contacto directamente con los profesionales que también atienden, porque tenemos profesionales, ¿verdad?, en la Sí. fundación que abarcan todo este aspecto de la tentativa del suicidio en general. Pero estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos... Casi no pudimos sí, hablar nada, definitivamente ¿verdad? ocupamos mucho espacio, pero sabemos que no va a ser la última vez que usted va a estar por acá. Gracias. Si Dios quiere, vamos a darle continuidad a estos temas tan importantes y más en estos momentos de tanta necesidad. Pastora, ¿tenemos gente conectada? ¿Unos saluditos? Sí, tenemos conectada a varias personas. Dice Iglesia Pentecostal de Nicaragua, Yadira Ledesma, Rafael Jaime, Emilia González, Ana Marenco. Tenemos Yorleni Chacón, también está Yarix Espinosa, Sonia Robleto, Miriam Valenzuela, Mariela Luna es la pastora, Reinulfo Padilla es un evangelista, Andrea Delgadillo de la Iglesia Rey de Reyes y el pastor José Obando. Gloria a Dios, saludamos la vida de Janet Guzmán, del hermano Felimón Munguía, nuestra amada Luz Berrocal allá en Pérez Celedón, a doña Sonia Espinosa, Jovita. Tenemos gente que está mandando mensajes también. Por acá tenemos conectado al pastor y salmista Carlos Soto. Saludamos la vida de don Carlos y doña Magda Ramírez Esquivel, que dice saludos a doña Julita Woodrich. Por acá tiene usted también algún saludo. Sí, claro, tengo a Rosalía, tengo a Cecilia Trejos, tengo a María Elena Chavarría, tengo Mauricio Espinach, o sea, hay varios que se han unido, ¿verdad? Rolando, María José Nazar, Rosa, José Luque, varios que me conocen, ¿verdad? Bastante, desde hace muchísimo tiempo. Rocío Cortés, gracias. Erika. Hay muchos que yo tal vez no les pude avisar, ¿verdad? Que estaba en el programa y entonces tal vez no han podido tampoco conectarse. Bueno, este programa se repite mañana por acá, ¿verdad, Jonathan? Yo creo que tenemos repetición del programa mañana, ¿verdad? Entonces vamos a estar avisando para que si usted se lo está perdiendo aquí en vivo, por ahí nos va la producción a pasar la hora para que el video también sea reproducido Muchísimas por ustedes. gracias. De verdad que sí, es un honor, es un privilegio compartir con todos y cada uno de ustedes. Recuerde, estamos en Facebook, estamos como Llegaste a Tiempo, un ministerio evangelístico que por el momento estamos haciendo uso de todas estas plataformas, Sí. esperando que se puedan abrir ya los escenarios para volver a evangelizar casa por casa, ¿verdad? Así Pero es. aquí estamos creyéndole al Señor, nos busca en Facebook, nos busca en Instagram y como le digo, también quiere repasar estos programas, suscríbase a nuestra página de YouTube, ahí tenemos nuestro canal de YouTube, suscríbase, Llegaste a Tiempo Qué nombre CR. más precioso y El yo le Señor doy llega gracias a a Dios tiempo, por gloria a ese Dios. nombre, ¿verdad? Este tiempo. Y otra cosa, pastor, antes de que se me olvide, las psicólogas no lo están haciendo a nivel presencial, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? Lo estamos haciendo por Sí, teléfono, por teléfono. hay muchas plataformas. Usted quiere contactar, entonces ahí estamos para servirle. De verdad que es un honor y un privilegio. Vamos a orar, Pastor Estelina, por todas esas personas que están enfrentando estas pandemias, ¿verdad? Sin Cristo. No sin antes agradecerle, ¿verdad? A nuestro querido amigo y patrocinador Oscar Brenes, que es el que ha depositado su confianza en nosotros, que tiene su compañía S&S Core, Sistemas y Soluciones Corporativos, para facturación electrónica, diseños de página web, sistemas y aplicaciones web, al teléfono 2290-1573, correo inforo@ciscorpia.com
Muchísimas gracias, Oscar, por su confianza. Oramos, pastora, para que Sí, sean Padre, despedidos. en esta tarde te damos gracias, Señor. Te presentamos todas aquellas personas que han venido, Señor, teniendo situaciones difíciles y quizás esto los ha venido acorralando, Padre, para tomar malas decisiones. Oramos por ellos, Señor, para que tú se los reveles a sus familiares, a las personas que los rodean, Señor, y que ellos puedan ser rescatados de esta situación que han venido planificando, Señor. Oramos para que sea tu mano poderosa guardándolos, Señor. Oramos también, Señor, por aquellas personas que están enfermas. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, revelando, Señor, la situación de cada persona. Sabemos por lo que estamos pasando a nivel mundial, Señor, pero sabemos que tú eres la solución para cualquier situación que podamos estar viviendo, Dios. Te damos gracias porque sabemos que tú estás atento para rescatarnos a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios damos por la vida de doña Julia, por su ministerio, por su esposo, pidiéndole al Señor que siempre la tenga con buena salud para seguir dando tan gran mensaje, llevando tan gran mensaje a todos los que le necesitan. Como siempre decimos, en Muchas Llegaste gracias. a Tiempo, estamos seguros y confiados de que el Seguros y Señor confiados. Jesús siempre llega, A tiempo. de que el Jesús siempre A llega. tiempo. A tiempo. A tiempo llega Jesús a tu vida. Muchísimas gracias y hasta el Gracias. próximo viernes a las 3 de la tarde, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.